De Belaúnde Bien, de mientras que Cárdenas. vamos De escuchando Belaúnde, la Cárdenas, votación para sí. la aceptación de De Belaúnde renuncia de de Cárdenas, Manuel Merino, sí. nos encontramos vía Dioses Zoom Guzmán. con el analista político don Iván García. Buenas tardes, Iván. Cuéntanos, por favor, Muy buenas tardes. ¿cuál ¿Cómo estás, será, Marisol? qué tal, Iván? ¿Qué tendrá que hacer en los próximos minutos el Congreso de la República? ¿Qué podemos esperar del Congreso de la República? Bueno, lo primero que tiene por delante es resolver una crisis política cuya primera parte quedó desbloqueada con la renuncia de Manuel Merino. Y pues ahora lo que nos queda esperar es que haya un mínimo de sensatez y de consenso para que esta solución política llegue a buen puerto. Así es, esta situación, Iván, una vez que se debata o que se admita ya la renuncia de Manuel Merino, queda expedita la sesión para que además puedan elegir esta mesa directiva nueva de dónde va a salir el próximo presidente de transición. Es correcto. ¿No? Y ha habido un debate extenso entre las bancadas en interno para poder llegar a un acuerdo político. Es correcto, Paco. Creo que la pelota está en estos momentos en la cancha del Congreso y va a depender de la madurez y de la prudencia y de la sensatez y de la racionalidad de los congresistas el poder hallar una solución consensuada para finalmente destrabar la crisis que hoy se encuentra evidentemente esperando una respuesta respecto de la sucesión luego de la renuncia de Manuel Merino. Consensuada entre ellos, Iván, y que tenga también legitimidad, que es lo más importante en estos momentos. ¿Quién crees tú que debería de presidir esta mesa directiva? Bueno, mira, hasta el momento lo que se ha escuchado y se ha visto antes de que empezara la sesión en el Pleno es que hay una fórmula integrada por Rocío Silva Santisteban, Francisco Sagasti, para reemplazar a la mesa directiva renunciante o saliente. Esperemos que esta fórmula que se ha finalmente planteado obtenga el consenso y el respaldo de las distintas bancadas, si no todas, de la mayoría suficiente para que obtenga la condición de mesa directiva y de ahí, pues en adelante, cumplir con lo que la Constitución establece para el relevo en el cargo de la Presidencia de la República. Así es, Iván, y además importante porque la presidencia interina que asuma en las próximas horas también va a ser responsable de llevar a cabo de manera transparente y oportuna el proceso electoral de abril del próximo año. Pero no solo eso, hay también pendiente la aprobación del presupuesto general de la República, cuyo plazo vence el 30 de noviembre y hay que tener en cuenta que de cara al año del Bicentenario ese presupuesto es muy importante y sobre todo hay que tener mucha cabeza fría para que la situación económica, que ya es complicada en nuestro país debido a la pandemia, no se complique más con un presupuesto que se vaya a desbocar. Es correcto, Paco, y creo que el eventual gobierno que surja del seno del Congreso esta tarde, ojalá sea finalmente así, tiene por delante 4 o 5 puntos fundamentales que deberían formar parte de un acuerdo mínimo para transitar en este momento de crisis en el que se encuentra el país. Uno de los puntos que has mencionado es definitivamente el del proceso electoral. El otro, sin duda, es el que tiene que ver con el presupuesto general de la República, es decir, un presupuesto técnico, equilibrado, sin desmesuras populistas de cara a expectativas políticas o electorales. Y añadiría a estos dos, evidentemente, el tema de la elección de magistrados del TC, que debería quedar convenida en ser postergada para que sea el nuevo Congreso que surja de las elecciones de abril el que finalmente acometa la tarea de elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional que ya tienen mandato vencido, ¿no? Me parece que estos 3 puntos forman parte, evidentemente, de lo que debería ser un acuerdo mínimo, ¿no? Por destrabar la crisis y darle una estabilidad
al país en términos de gobernabilidad. Iván, estas marchas ha sido un mensaje sin duda potente, muy potente. Unas marchas que en un inicio fueron minimizadas por algunos políticos y nos hemos dado cuenta que los cambios no solamente se hacen en las urnas, ¿no? También con este tipo de manifestaciones en las calles. ¿Cuál es el mensaje? ¿Tú crees que los políticos, tras lo que ha sucedido, los precandidatos, lean el mensaje que la población le ha dado en esos días a la clase política? Mira, Marisol, creo que lo que ha ocurrido esta semana en el país es de una trascendencia política y social sumamente importante. No sé si va a marcar definitivamente un antes y un después dentro del llamado elenco estable de la política, pero creo que sí ha dejado marcado un camino, una ruta respecto de la ciudadanía y su relación con quienes hoy por hoy son representantes con delegación de poderes. Minimizar las marchas, tratar de ningunear el carácter de actores protagónicos, democráticos y legítimos a los ciudadanos fue un error garrafal, total y absoluto del gobierno o el pretendido gobierno que encabezó fugazmente el señor Merino. Claro, creo que ese mensaje, ese discurso, que fue desde el minuto uno, fue definitivamente un componente que terminó erosionando a velocidad luz la credibilidad, la legitimidad del gobierno que encabezó fugazmente el señor Merino y el ex premier, o premier aún en funciones, Antero Flores Arauz. Claro, ahora es importante, Iván, también tener en cuenta esta actitud que han tenido muchos políticos de ningunear de alguna manera la movilización social, es decir, siempre pensar que tiene que haber alguien atrás, un financista en las sombras, una organización todopoderosa, conspiranoica, que manipula a la población. Y en verdad algo que nos ha demostrado esta situación es que los jóvenes son los que han salido, como salieron en el año 2000 contra el régimen de Alberto Fujimori, a movilizarse, y que además la organización de estas movilizaciones sociales tienen un componente que en algunos casos no ha sido comprendido por los actores políticos tradicionales, que es el uso de las redes sociales y la organización de estas a través de estas redes sociales. Y eso es muy importante también a tener en cuenta de cara a la campaña política que se avecina en los próximos meses. Sin duda, Paco. Creo que lo que señalas es evidentemente un síntoma importante en esta temporada de crisis, que, ojo, no empezó con los intentos o procesos de vacancia al señor Vizcarra. En realidad, esta es una crisis que ha comprendido a todo el quinquenio, al quinquenio que se inició en 2016. Y lo que hemos estado viendo finalmente en estas semanas, en estos días, es un capítulo final complicado, tenso, enardecido, exaltado, de un acumulado enorme de desaciertos, de desconexiones, de pretensiones absolutamente contrarias al interés público. Y pues, como bien señalas, evidentemente la ciudadanía harta, hastiada de que sus representantes estuvieran dándole la espalda permanentemente a lo público, salió y se manifestó. Evidentemente, el elemento catalizador de la protesta fue la decisión controvertida y polémica de vacar al señor Martín Vizcarra, hecho que ocurrió el lunes pasado. Pero es curioso, la protesta al final, y en, digamos, un tiempo relativamente rápido, por no decir fugaz, tuvo como contenido no defender a Vizcarra, sino precisamente defender, ¿no es cierto?, lo público, defender, ¿no es cierto?, que no se retrocediera en el tema de la reforma universitaria, que la elección de magistrados del TC no le hiciera este Congreso, sino que quedara postergada para el que será el nuevo Congreso a partir del año 2021. Entonces, es importante también resaltar que esta no ha sido una movilización en defensa del señor Vizcarra. Esta ha sido una manifestación y una movilización en defensa de los intereses públicos, ciudadanos, democráticos.
Eso Así sí eran las creo- marchas, ¿no? Así es, eso Ni es sumamente Merino ni importante. Vizcarra. Y es importante que estas fórmulas que se esbozaban hace algunas horas, que tal vez el Tribunal Constitucional y que de repente Martín Vizcarra regrese, ¿qué piensas de eso, Iván? Me parece que a estas alturas, y aun cuando no hemos visto el desenlace en el hemiciclo, que yo espero tenga, como ya dije al inicio, un final mínimamente sensuado, creo que pretender, si es que tenemos hoy una resolución positiva en el Congreso, apelar a la vía para resolver la crisis política puede significar un mayor enredo y una mayor complicación. Yo espero y confío que el Tribunal Constitucional, en lo que tenga que pronunciarse, en la materia sobre la cual tenga que fallar, entienda y sepa leer también el momento político y los hechos acontecidos desde el inicio de este momento tan complicado y que de pronto hoy día puede tener, ojalá, una solución. No será la óptima, no será la ideal, pero que finalmente podría terminar de desbloquear el terrible impasse en el que hemos estado casi a lo largo de una semana. Nada, creo que será importante estar muy atentos a lo que finalmente decida el Pleno en los próximos minutos, porque entiendo que esto ya está en curso de debate y de votación y que acaso antes de que termine la tarde pues tendremos una solución desde el seno del Congreso que, como ya he dicho, no será la óptima, no será la ideal, pero finalmente puede abrir un camino de solución que, ojo, también va a necesitar de aquí en adelante de darse evidentemente una tregua, ¿no?, en el sentido más político de la expresión, y unos acuerdos mínimos y unos entendimientos básicos para que exista gobernabilidad y para que tenga el suficiente oxígeno político quienes finalmente asuman el timón del Ejecutivo. Claro, ahora, Ojo, César Landa, Iván, nos comentó hace instantes cuando conversábamos con él aquí en esta edición especial del Dominical, que él no cree que Vizcarra vaya a regresar. Bueno, evidentemente todo esto va a depender de lo que decida mañana el Tribunal Constitucional, que ha adelantado además su sesión que estaba programada para el miércoles, para mañana a las 4 de la tarde. Además, luego de el pedido que hicieran el mismo Vizcarra tras la renuncia de Merino y que secundara Rosario Zacieta, cuando la entrevistamos también acá para pedirle sus reacciones, ¿no? Y además porque eso, en cierto sector de la población, en estas últimas horas que hemos estado viendo redes sociales, tampoco caería muy bien, ¿no?, que Vizcarra pueda regresar a la presidencia luego de todo lo que hemos visto también en las últimas semanas previa a la vacancia. dos cosas. Mira, de pronto la proclama del señor Vizcarra que escuchamos hace pocas horas en el sentido de exigirle o demandarle al Tribunal Constitucional que resuelva el tema por el cual fue vacado y que consecuentemente disponga, porque eso es lo que finalmente dijo entre líneas, disponga que él sea repuesto en Palacio de Gobierno contra lo que él pueda haber advertido, pensado, calculado. De pronto, eso que él, digamos, ha demandado, termina siendo un catalizador y un galvanizador para que el hemiciclo hoy día finalmente alinee el suficiente número de bancadas en un consenso que permita esa solución, ¿no es cierto?, política que estamos esperando todos los peruanos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que hay que tener también desde una perspectiva política, es que en el hipotético de que, digamos, la posibilidad de que el señor Vizcarra retornara a Palacio, hay que ser claros en decir, señalar y advertir de que muy probablemente en días siguientes o semanas próximas seguiremos viendo y conociendo de revelaciones, destapes, de colaboradores eficaces y de documentos y de conversaciones que pueden seguir teniendo el señor Vizcarra, ¿no?, en el centro de, ¿no es cierto?, investigaciones fiscales. Y la pregunta entonces es, ¿cómo seguimos, ¿no es cierto?, navegando con un gobierno encabezado por una persona que puede seguir teniendo nuevos cuestionamientos
y nuevas revelaciones que pongan en cuestión, en jaque, su legitimidad y su credibilidad. Iván, Creo que el señor Vizcarra en ese sentido también acarrea o comprende algunos bemoles, porque las investigaciones que hay con respecto a él son bastante delicadas. Yo quería preguntarte con respecto a otro tema, y es que una vez elegida esta nueva mesa directiva y se decida quién va a ser el presidente del Congreso y por ende el presidente transitorio, va a haber que pensar definitivamente en un gabinete, y en un gabinete verdaderamente de ancha base y en la que participen la mayor cantidad de actores políticos, pero que tenga dos componentes importantes: operadores políticos hábiles en las carteras en las que se necesiten, sobre todo en la presidencia del Consejo de Ministros, y técnicos en carteras esenciales como por ejemplo economía, educación y salud, que también son determinantes en medio de la pandemia que estamos viviendo. Ciertamente, se van a necesitar aquí política, gente obviamente con un millaje en las arenas del quehacer político, y de otro lado se va a necesitar en aquellos sectores o carteras a técnicos con la solvencia, con la capacidad y también con la experiencia, de forma tal que se pueda completar un equipo ministerial con los suficientes equilibrios en ambos sentidos para transitar lo que nos separa del 28 de julio, que en realidad no es ni siquiera un año. Entonces, mi opinión personal es que yo creo que sí hay profesionales y políticos con la experiencia y con la solvencia suficientes para hacerse cargo de esta tarea de aquí al próximo año. Eso evidentemente también va a requerir y va a necesitar o demandar que exista un consenso, un compromiso por darle el suficiente espacio y el suficiente oxígeno político a este gabinete para poder dotar de la estabilidad mínima al gobierno y al país en los pocos meses que nos separan de las elecciones y también del 28 de julio del próximo año. En estos momentos, Iván, todos estamos, imagino que tú también, muy preocupados por estos más de 40 jóvenes, de 40 ciudadanos que aún desde ayer no regresan a sus casas y que nos regresan a tiempos muy oscuros de nuestro país. ¿A quién debemos pedirle explicaciones sobre estos más de 40 desaparecidos? En primer lugar, a la Policía Nacional. Creo que esa es, digamos, es una necesidad absolutamente urgente, es una cuestión de vida, de derechos humanos, que tiene como receptor inmediato y urgente a la Policía Nacional. Deben darnos una explicación, deben, ¿no es cierto?, entregar, de ser el caso, a todos aquellos que puedan estar hoy en día detenidos, sin paradero conocido, y creo que si hoy sale o finalmente se elige a un sucesor presidencial en el hemiciclo, la primera tarea, el primer mensaje de quien salga eventualmente elegido debe ser exigir, demandar que todas aquellas personas que hoy están desaparecidas por haber participado en las marchas sean entregadas, liberadas con absoluta prontitud. Así es, indispensable, porque en verdad resulta extraña la situación en la que estas personas han desaparecido, ¿no? Los congresistas que han estado durante la madrugada recorriendo las dependencias policiales solo han podido recoger de manera oficial 6 detenciones, lo cual resulta absurdo frente al número de desaparecidos y además a la masiva participación de las personas en esta marcha. Es muy grave, es verdaderamente en términos de derechos humanos un asunto de la mayor preocupación y de la mayor gravedad, y creo, como acabo de decir, Iván, de que... Sí, te interrumpimos porque ya terminó el tema de la votación para aceptar la renuncia de Manuel Merino. ¿Vamos a escuchar? Ha sido aprobada. La resolución legislativa del Congreso será comunicada de inmediato al renunciante y al presidente del Consejo de Ministros, y su texto además será publicado en el diario oficial El Peruano. Bueno, ha sido aprobada entonces la renuncia de Manuel Merino de Lama
a la En este presidencia momento de la quiero República y informar el a la mesa vicepresidente directiva o el presidente interino del Parlamento va a firmar la resolución que debe ser publicada además en el Diario Oficial del Peruano para que se haga efectiva. La única que votó en contra de la aceptación de esta carta de renuncia fue Marta Chávez. Por lo que invito a asumir la presidencia del Congreso de la República a la señora Rocío Silva Santisteban Manrique y a las vicepresidencias a los señores José Luis Ancalle Gutiérrez, Mirta Baje Chuquilín y Absalón Montoya como accesitarios. Se suspende la sesión por breve término. Se suspende la sesión por breve término. Vamos a revisar la votación. Ocupar, 120 votos a favor, Ah. 1 en contra de la congresista Marta Chávez y 0 abstenciones. Así es. Con esta votación se ha aprobado entonces de manera mayoritaria, no unánime, la renuncia de Manuel Merino. Continuamos con el periodista y analista político de Iván García, y se ha sentado ya en la presidencia como accesitaria Rocío Silva Santisteban, Iván, ¿no? Se confirma un poco este rumor que había corrido en las redes sociales sobre ella como presidenta del Congreso y futura presidenta interina, ¿no? Tus impresiones, Es Iván. correcto. Es correcto. Las versiones que teníamos y que ustedes seguramente también daban cuenta de que esta fórmula para la mesa directiva iba a estar integrada con Rocío Silva Santisteban a la cabeza, Francisco Sagasti para la primera vicepresidencia, y pues si es que finalmente han podido hilar entre los parlamentarios estos consensos, estos acuerdos, para darle finalmente desde el seno parlamentario una salida a la crisis política, es muy posible que estemos asistiendo y viendo la que podría ser la próxima presidenta interina o encargada, ¿no es cierto?, del país. La primera mujer presidenta, además de nuestro país, aunque sea de manera interina, ¿no? Que sería Rocío Silva Santisteban. Es correcto, es una posibilidad que se ha abierto en las últimas horas y pues resta esperar el desenlace de la votación y veremos, como ya decía, si es que esto se ha trabajado parlamentariamente, algo habitual y algo perfectamente válido en los recintos parlamentarios, si es que se han trabajado, decía, los consensos, las conversaciones, los cabildeos legítimos, válidos, democráticos y transparentes entre las distintas bancadas, para que esa votación no tenga contratiempos y tenga los números suficientes que permitan resolver esto de una manera pronta, efectiva, sensata, y con los resultados que todos los peruanos estamos esperando, que es superar el bloqueo, el impasse en el que hemos estado toda esta semana. El Partido Morado, Iván, estaba proponiendo a Francisco Sagasti. ¿Por qué crees? ¿Qué crees que pudo haber pasado en los últimos minutos o en la última hora y se decidiera por Rocío Silva Santisteban? Buena pregunta. Mira, solo me cabe especular. Esto evidentemente tiene que ver o puede tener que ver con el hecho de que han habido las negociaciones y las conversaciones típicas que habitan entre bancadas parlamentarias. Y por lo que habíamos visto también en el transcurso del día, había cierta resistencia por parte del Partido Morado a asumir la posibilidad de una presidencia interina. Esto se entendía desde la perspectiva de que Julio Guzmán y o Carolina Lizárraga pretenden ser candidatos presidenciales. Evidentemente, que alguien de la fila del Partido Morado esté al frente de la presidencia del Perú trae una complicación política para los aspirantes de ese partido, ciertamente, en varios sentidos y en varios niveles. Desgaste, los problemas eventuales o circunstanciales de denuncias de favoritismo desde el Ejecutivo para un candidato de las filas moradas, etc. Entonces, creo que esto obedecía desde las filas moradas a un, justo cálculo electoral. De ahí que posiblemente se hayan puesto de acuerdo en que Francisco Sagasti ocupe la primera vicepresidencia y Rocío Silva la presidencia, de forma tal de que ellos queden exonerados de asumir la presidencia. Pero si esto, finalmente fuera votado, que esta mesa directiva, quiero decir, fuera elegida, Francisco Sagasti pasaría a ser el presidente del Congreso, ¿no?
Claro, y ahora, Iván, dentro del análisis, cabe mencionar que además esto sería prácticamente un giro de 180 grados con respecto a lo que fue la efímera presidencia de Manuel Merino, ¿no? Porque en esa oportunidad tuvimos y vimos un gabinete más de derecha, además de una derecha bastante conservadora, y en este caso, por la tendencia política de Rocío Silva Santisteban, probablemente giremos un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Cercana a Marco Arana, ¿no? Y esta situación, ¿tú qué opinas en la composición? Y yo insisto en el tema del gabinete, ¿no? ¿Va a ser más fácil para ella armar un gabinete de consenso o va a tener las mismas dificultades que vimos que tuvo Merino para conformar el suyo? Mira, Rocío Silva Santisteban evidentemente viene de las filas del Frente Amplio. Ella ha tenido discrepancias abiertas, inocultables, con su bancada. A propósito, puntualmente de la vacancia, ella votó en contra. Ciertamente también tenemos, creo yo, por delante a una posible o probable presidenta interina que yo creo que no va a anteponer, quiero creer que no va a anteponer, ¿no?, posturas políticas o ideológicas en el gabinete, porque creo que Rocío Silva es capaz de entender la envergadura de la crisis. Y ella, hasta donde escuché antes de que empezara esta sesión en el hemiciclo, básicamente subrayó con mucho énfasis de lo que lo que tenemos hoy día que superar en el país es una crisis moral, porque nadie le cree a los congresistas, nadie le cree a la clase política. Y yo creo que Rocío Silva Santisteban tiene claro que no puede dar un mensaje de partidismo ni de sesgos ideológicos en el gabinete. Y creo que va a apelar sin duda a, la construcción de un gabinete de ancha base, plural, en el que, digamos, estén comprendidas de la mejor manera y en la mayor, proporción posible distintas tendencias, pero rescatando y anteponiendo obviamente el carácter técnico y el carácter de solvencia y de experiencia política para dotar de gobernabilidad y de estabilidad al país para estos meses que nos separan del 11 de abril, que son apenas 4 meses, y los 8 meses que nos separan de 28 de julio. Lo que preocupa, Iván, es que tal vez esta elección de Rocío Silva Santisteban pues no detenga la polarización y el enfrentamiento que justamente en estos momentos era lo que queríamos detener en el país. Y tal vez alguien como Gino Costa o Francisco Sagasti pues iban de alguna manera a crear más consenso y traer más tranquilidad, ¿no?, a todos los sectores en realidad. Entonces, de alguna manera, nos sorprende que haya sido elegida Rocío Silva Santisteban. No sabemos lo que ocurrió en realidad en los últimos momentos ni las conversaciones que hubo. Así es, ¿qué ha habido detrás? Ahí va a ser un tema muy rico de descubrir en los próximos días también para que se llegue a esta decisión y además a este consenso político, porque finalmente una de las cosas que caracteriza a este Congreso de la República es la tremenda fragmentación y las discrepancias tremendas que hay entre las distintas bancadas en el Parlamento, y que hayan llegado a un consenso de esta manera, pues yo estoy convencido de que ha requerido una negociación amplia y una discusión y un debate bastante profundo entre todos los parlamentarios para finalmente llegar a esta decisión, ¿no? Sin duda. Esto evidentemente es una historia que estará por reconstruirse, es decir, la historia de lo ocurrido en el cabildeo, en el backstage parlamentario, pero me parece importante que, digamos, en la circunstancia, digamos, o en la posibilidad de que finalmente esta mesa directiva sea elegida en el Parlamento, creo que es muy importante que, digamos, la presidencia que Rocío Silva Santisteban y cualquiera otra, ¿no?, tenga claro de que debe tener por objetivo principal, por tarea principal, dotar al país de estabilidad, de tranquilidad, ¿no?, de solvencia en la toma de decisiones desde, digamos, el Ejecutivo,
para recuperar aquello que nos ha estado faltando a lo largo de todos estos meses. Bien, gracias, mil gracias Iván García por traernos tus impresiones sobre lo que viene ocurriendo en el país y vamos con nuestro